El aprendizaje motivacional. Clásicamente se ha aducido muchísimas cuestiones respecto del aprendizaje. Por ejemplo, el constructivismo piagetiano, que dice que el sujeto es activo en construir el conocimiento. Hemos asistido, sobre todo después de 1950, al Piaget en el aula, sin duda, que es cierto, el alumno asimila, se acomoda, se organiza, etc. Luego, posteriormente, apareció David Abzubel desde la psicología educativa, hablando del aprendizaje significativo, la necesidad de organizar el conocimiento en un corpus significativo, es decir, un paquete significativo para transmitirlo, para evitar el aprendizaje repetitivo o memorístico. Tiene que ser significativo, es decir, el alumno aprende cuando entiende, cuando comprende. Bien. A esto también se ha agregado algunos aspectos emocionales, es decir, considerar, por ejemplo, al alumno, la singularidad de cada uno. Y la cuestión, en cierto momento pareció que se dirigió hacia lo grupal, y en los 80, 90, bordeando el año 2000, parecía que llegaban los métodos grupales en educación como el psicodrama o la técnica de los grupos operativos, pero luego no pasó más, es decir, que quedó el trabajo en equipo. De modo que en materia de aprendizaje se llegó hasta ese momento. Bien, a esto le vamos a agregar el aprendizaje motivacional, es decir, a los aprendizajes aburridos, apáticos, poco interesante, poco atractivo, de los que intentan transmitir fríamente desde un tecnicismo didáctico, desde un modelo pedagógico más verticalista que horizontal, que no se bajan del caballo y que logran clases apáticos, pleno de antipatía, es decir, pleno de conflicto también, de falta de motivación, de falta de gana, es decir, que obturan este deseo de aprender, digamos, entonces este amor al saber, este filos. Y en este sentido entonces vamos a proponer lo que clásicamente se llamó como métodos motivacionales, es decir, tenemos a Maslow y otros, en donde nos enseña cómo se puede motivar, es decir, y tener una clase atractivo, es decir, no silencioso ni pleno de seriedad, en donde lo que asistimos es al verticalismo y a la inseguridad de quienes se posicionan supuestamente como enseñante o docente. Por el contrario, los métodos motivacionales activan la alegría de aprender, es decir, la gana, el deseo de conocer, es decir, si vos tenés a alguien que no hace valer el conocimiento, es decir, no se comunica, que no te conoce, que no te deja participar, es decir, que no hay conversación, no hay lo que se llama rapport empático, es decir, una conexión emocional profunda, entonces no va a existir aprendizajes sustanciales. De modo que esos grupos aburridos de gente que solamente pretenden tratar el tema, centrarse en la tarea y se olvidan de otras cuestiones. El grupo también posee una faceta catártica, y esto está más del lado del psicodrama, en donde desde un momento inicial el líder estimula, es decir, activa, es decir, el precalentamiento, hasta llegar a una catarsis emocional, de compartir, de conversar, etc. Pero luego también viene el proceso de elaboración. Y todo esto se puede hacer con un método motivacional como el de la pirámide de Maslow, que habla del principio de interacción de apoyos, es decir, esto de cooperar, es decir, de las metas comunes. Hay varios principios que habla Maslow, además de su pirámide de necesidades fisiológicas, de seguridad social, estima, autorrealización, etc. Es decir, que podemos trabajar cada faceta de la pirámide, así como sus principios de interacción de apoyo, las metas comunes, que él grafica para poder lograr un aprendizaje sustancial. De modo que podemos hablar de un aprendizaje motivacional para complementar el aprendizaje significativo de Abzubel. Es una propuesta, gracias.